Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo ustedes escuchen esta diapositiva. Yo soy la profesora Cibeles González, Nahuelquín, que ustedes ya me conocen, y hoy día vamos a aprender todo lo que es con respecto a aspectos generales de la calidad y seguridad en los cuidados. Así que espero que les guste esta presentación. Bueno, para comenzar, siempre mostramos el organizador avanzado que ustedes pueden ver acá, en donde vamos a ir, yo coloqué los tópicos todos los tópicos que vamos a ver, desde los resultados de aprendizaje hasta la importancia del registro, pero esta última yo les voy a enviar un PPT un poquito más cortito porque ya esta clase es larga, entonces va a haber como un video pequeño en donde vamos a hablar del registro, que va a ir como una segunda clase, ¿ya? Eso, ya. En cuanto a los resultados de aprendizaje, hoy día, como ustedes pueden ver ahí, vamos a dosar, o esta clase se adosa a dos específicamente. Uno que es con respecto a considerar las bases legales de la profesión, que fue como un poquito lo que vimos también en el primer semestre con respecto a la gestión del cuidado, y también a los criterios de calidad, que es lo que vamos a aprender hoy día, ¿ya? Identificarlos para que ustedes puedan conocerlos, identificarlos y también aprendérselos. En esta diapositiva ustedes se dan cuenta de que hay hartas noticias que a mí me llamaron la atención, que hablan de todo lo que es errores, ¿ya? En la administración de medicamentos, que fue tan conocido hace como 4 años atrás, el hospital de Medimpía, donde una enfermera administró erróneamente heparina. Bueno, también ahí está también otro hospital de Melipilla también, que también hubo dos eventos ahí que fueron bastante seguidos. Ahí también está Magallanes, que la PDI investiga presunta negligencia en el hospital, que fueron negligencias médicas. O sea, uno habla de negligencia médica, todo lo que se asocia a la parte de salud, ¿ya? Y miren este otro que pide a Contraloría iniciar un sumario por la muerte de paciente en el hospital de Valía, que también fue asociado a una negligencia en salud. Y esta también fue muy conocida en el hospital de Curicó, cuando inyectaron a un bebé, confundieron los medicamentos, a parecer de sedación, con lo que es la alimentación, y el bebé falleció. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos eventos marcan mucho lo que es la opinión pública. O sea, uno siempre se acuerda del hospital de Melipilla, el hospital de Talca, y es porque hay errores, ¿ya? Dentro de la atención de salud que pueden ser prevenibles. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy, ¿ya? No cómo prevenir los errores, bueno, sí también, pero sí cómo nosotros podemos disminuir estos riesgos con el conocimiento y saber lo que tenemos que hacer, ya sobre todo en la parte de cuidados de enfermería, y por eso hablamos también en la calidad y la seguridad de los cuidados, porque todos estos aspectos nos hablan de que hay una mala calidad de la atención, ¿ya? Porque si uno define calidad es como la percepción que tienen las personas con respecto a la atención que se entrega. Pero en estos casos la atención ha sido deficiente y quedan marcados de por vida los centros hospitalarios, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay que ser bien cauto, bien prolijo en todo lo que nosotros tengamos que hacer, sobre todo en lo que es el cuidado de enfermería. Y esta diapositiva es por eso, para llamar un poco la atención en el sentido de que cometemos errores porque somos humanos, pero para poder disminuir ese riesgo de cometer los errores dentro de la atención que nosotros podamos entregar, debemos saber ciertos aspectos que son importantes en los cuidados de enfermería. En esta diapositiva ustedes ven ahí una imagen que es de un pintor ecuatoriano que es Oswaldo Guayasamín. Y este pintor tiene una serie de etapas pictóricas que pasó, ¿ya? Una de las etapas es la Edad de la Ira, y una de estas imágenes que ustedes ven acá es una de ellas, de la etapa de la Edad de la Ira, en donde él lo que reflejaba era como la violencia o las guerras y todo lo que el hombre puede hacer contra el hombre, ¿ya? Entonces, ¿por qué puse esta imagen? Porque refleja en cierta forma todo lo que nosotros podemos prevenir, ¿ya? El daño que no queremos hacer, que no queremos hacerle daño a este otro ser, ¿ya? Y ahí viene el pensamiento de Hipócrates que dice, primum
primum non nocere, que es primero no hacer daño, ya que uno de los tópicos que también tiene el juramento hipocrático y que hacen los médicos, que es el no hacer daño. Entonces, cuando uno parte de la base de comprender al otro en todo su ser, ¿ya? Es que no le queremos hacer daño, ¿ya? Y como no queremos hacerle daño, las cosas que yo realice tienen que ser de calidad, tienen que ser con conocimiento, tienen que ser con competencia, ¿ya? Y es lo que también decía la profesora Paola ahora en la orientación de la mañana ayer o hoy día, cuando depende cuando ustedes escuchen la grabación, es que nosotros sepamos, ¿ya? Y este saber, este conocimiento lo podamos también aplicar. ¿Para qué? Para no hacer daño. Y para que no pasemos por esta etapa ahí que tiene Oswaldo Guayasamín, que en cierta forma es muy bonita, si ustedes ven sus pinturas son muy preciosas, pero la idea es que comprendamos de que nosotros el hito fundamental es no hacer daño. Y partiendo de eso, es que tenemos que conocer, tenemos que saber y tenemos que realizar el hacer todo nuestro cuidado con conocimiento. Bueno, ya habiendo comenzado analizando que primero no debemos hacer daño, ya haciendo referencia a lo que decía Hipócrates, entonces, ¿por qué debemos o para qué debemos prevenir los riesgos de atención en la salud? ¿Ya? Que es lo que veíamos anteriormente en la primera diapositiva con todas estas noticias que han marcado la prensa nacional con respecto a los errores en la atención, ¿cierto? De salud. Entonces, ¿por qué es tan importante prevenirlo? Y es simple la respuesta. ¿O para qué? ¿Por qué? ¿O para qué hay que prevenirlo? Porque cada uno de estos significa que son unos indicadores de calidad. Y aquí hago referencia con esto en que, como les hablaba hace un momentito atrás, lo mismo cuando ustedes van, por ejemplo, a atenderse o van a tomarse sangre, ustedes ven cómo hacen todo el proceso, ¿cierto? Desde que los saludan, desde que los miran, la señorita si los atendió bien, la persona que los puncionó, por ejemplo, para una toma de muestra de sangre, utilizó todas las medidas de precaución, lo miró a los ojos, ¿cierto? No hizo la técnica 2 veces, según una competencia técnica y que uno también va a tomar una decisión o va a sentirse o no satisfecho con esa atención que recibe. Bueno, y todo esto confluye en que esto se mide, ¿ya? Y esto se mide a través de indicadores. ¿Por qué? Y estos indicadores son los que me miden esa calidad de atención, esa satisfacción que voy a tener con respecto a la toma de muestra por ejemplo, a la atención que me brindan o distintos aspectos que involucran lo que es la parte legal de la calidad de la atención. Por lo tanto, ¿por qué es importante prevenir los riesgos que nosotros veíamos anteriormente en las noticias, ¿cierto? En esta serie de eventos terribles que ocurrieron, es porque esto va a ser categórico para saber si la calidad que yo entrego de atención es buena o no es buena. Y las personas siempre se van a recordar, o sea, no, este hospital es malo porque me pincharon 5 veces. O este hospital es bueno porque la señorita me miró a los ojos, me saludó, el doctor me saluda, la enfermera se presenta. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué es importante? Porque es un indicador de calidad y cuando las cosas se miden, los hospitales pueden ser acreditados. Recuerden que entramos en un sistema de todo lo que es acreditación. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el primer semestre de la reforma de salud? La reforma de salud involucró ciertos procesos que tenían que tener los centros de salud, de atención cerrada mayormente, para que estos pudieran ser como válidos como centros de salud. Y uno de esos es el proceso en sí para medir todo esto es la acreditación. Y la acreditación, para poder llegar a que un hospital sea acreditado, tiene que tener la medición de estos indicadores. Y estos indicadores son los indicadores de calidad. Bueno, y para poder comprender esto, necesitamos saber el marco legal, que también un objetivo de la clase es repasar lo que vimos también en el primer semestre con respecto a la gestión del cuidado. Ahí ustedes pueden ver que la misma dibujito que yo les mostré en el 111, ¿cierto? Cuando vimos todo lo que es el marco legal de lo que es la enfermería, ¿cierto?
Ustedes pueden ver ahí un aspecto, principalmente la reforma de salud que fue en el año 2005, y esta reforma incluyó modificaciones de 5 leyes, ¿ya? Y cada una de estas, algunas no existían, otras fueron modificadas, pero la reforma en sí constituyó esta incorporación de estas leyes, ¿ya? Que es la ley de financiamiento, la ley de instituciones de salud previsional, ¿cierto? La ley de autoridad sanitaria, que es la que donde proviene la gestión del cuidado, la ley de garantía explícita, que es todo lo que es referente a lo que es el plan auge, y posteriormente, para finalizar, es la ley 20.584, que ustedes también la vieron en la parte de ética, que es la ley sobre derechos y deberes de las personas. Y aquí me voy a detener un poquito, ¿por qué? Porque esta ley establece de que las personas tienen que evaluar la calidad de la atención, y por eso es tan importante medirla, ya a través de los indicadores de calidad. Y esta ley, ¿qué es lo que establece? Establece todos estos aspectos que ustedes ven ahí, que debe ser equitativa, debe tener acceso, debe ser oportuna la atención, debe ser continua, eficiente, eficaz, debe haber una calidad técnica en, en todo lo que se refiere a la entrega de la atención, debe darme seguridad y debe estar con todos los parámetros de seguridad esa atención, y obviamente debe respetar el derecho de las personas. Cada uno de estos tópicos ustedes lo van a ver explícito en cada una de estas normativas o estas leyes. Sin embargo, yo los anoté acá porque no hace mucha referencia a lo que es la Ley de Derechos y Deberes, que es la 20.584, que debemos entregar una atención de calidad. Y aquí vamos a pasar a la próxima diapositiva, ya donde vamos a explicar en qué aspectos es importante que conozcamos para que podamos comprender por qué es importante conocer la calidad y la seguridad de los cuidados. Bueno, y en esta diapositiva que continúa la anterior, la ley 20.584 tiene varios títulos, ¿ya? Que ustedes saben que aquí las leyes se dividen por títulos, cada título tiene cierta cantidad de artículos y eso inciso, y así es la cosa más o menos a nivel legal. Bueno, esta ley, que es la Ley de Derecho y Deber del Paciente, en el título 2 habla de la seguridad de la atención, ¿ya? Y esta seguridad de la atención involucra distintos tópicos. Uno son las guías, que son las infecciones asociadas a la atención de salud, que ustedes la van a ver en específico con la profesora Ana María Torre, que yo creo que ya deben haber escuchado las clases porque ella ya las envió. Eh, y ella va a hablar todo sobre cómo es la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, que también es un indicador de calidad, ¿ya? Identificación del paciente, errores en la atención que se puedan cometer, y también eventos adversos evitables. Ahí me falta una S. ¿Y a qué se refiere estos eventos adversos? Son todos estos eventos que no deben ocurrir durante la hospitalización. Y aquí dice la definición, dice situación o acontecimiento inesperado relacionada con la atención sanitaria recibida por el paciente que tiene o puede tener consecuencias negativas para el mismo y que no está relacionada con el curso natural de la enfermedad. ¿Y qué pasa con estos eventos adversos? Que pueden prolongar la estancia hospitalaria. Es lo peor, ¿ya? Porque si yo aumento la estancia hospitalaria porque el caballero se cayó, porque tuvo una lesión por presión, porque tuvo una infección de tracto urinario, porque se le infectó el catéter, es un evento adverso. Por lo tanto, no estoy cumpliendo lo que dice el título 2 en su artículo 4 de tener la seguridad de la atención según la ley de derechos y deberes de los pacientes. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando yo voy de lo más macro, ¿cierto? Tenemos un marco legal gigante, que es esta reforma de salud que compone estas 5 leyes. Una de ellas es la ley 20.584 de Derecho y Deberes de los Pacientes, se conocida así, ya porque en cierta forma el nombre es el nombre pequeño, el nombre largo tiene otro, ¿ya? Y esta ley tiene su título 2 un aspecto que habla de la seguridad. Dentro de la seguridad hay ciertos tópicos que debe tener el centro de salud para asegurar la calidad de la atención de una forma segura. Una son las guías, identificar los errores en la atención y los eventos adversos. Dentro de estos eventos adversos hay varios, ¿ya? Y nosotros vamos a ver solamente dos, que son los que, o sea, tres, ¿ya? Yo voy a ver dos, que son caídas y lesiones por presión, y la profesora Ana María Torre va a ver todo lo que es referente a las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Que son los que nosotros podemos aportar en este nivel, ¿ya? Ustedes posteriormente, ya en tercer año,
cuando ya puedan dar medicamentos, vamos a ver el otro indicador de calidad, que es el error en la administración de medicamentos. ¿Ya? Así que vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ustedes pueden ver, el título dice todo, que los eventos adversos, ¿cierto?, en el ámbito de la atención y cuidado de los pacientes son estos que ustedes ven acá: caídas, lesiones por presión. O sea, el manual de acreditación y todo lo que está escrito a nivel teórico y a nivel legislativo está como úlceras por presión, pero el concepto nuevo se llama lesiones por presión, ¿ya? Bueno, tenemos las caídas, las lesiones o úlceras por presión, todo lo que son las infecciones asociadas a la atención de salud y los errores en la administración de medicación, ¿ya? Yo puse solamente con ticket lo que vamos a ver nosotros, ¿ya? Caídas, úlceras por presión e IAS, que la va a ver la profesora Ana María Torre. Y estos son los eventos adversos que se transforman en un indicador de calidad de la atención. Por lo tanto, si yo cometo algún error en estos aspectos, la calidad de la atención va a ser mala. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, un ejemplo, tengo a mi papá que está hospitalizado en el servicio, no sé, de mediana complejidad médica por un accidente vascular y estaba bien, pero de repente se descompensó en la noche y ¡pum!, se cayó. ¿Qué pasa con ese? Y justo iba a salir de alta, pero se cayó ese día en la noche, el caballero tuvo una fractura de cadera, tuvo que quedar hospitalizado un mes y medio más, con rehabilitación, más todo lo que significa lo que debe pasar con el accidente vascular. Entonces prolongó, en vez de haber estado a lo mejor un mes por el accidente vascular o 15 o 20 días, va a estar 2 o 3 meses hospitalizado porque esa caída provocó una segunda lesión. Y ese es el evento adverso. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cómo viene la calidad de la atención? Es mala. Mi papá se cayó. Entonces, en ese sentido nosotros debemos prevenir. Y por eso es tan importante el cuidado que nosotros como enfermeros y ustedes enfermeros en formación vayan a realizar. Porque es importante conocer lo que son las caídas, qué tengo que hacer, cómo se mide, cómo yo puedo evitar las caídas, lo vamos a conocer ahora. Bueno, y también las lesiones por presión, ¿ya? Entonces vamos acá a ver el primer indicador de calidad, que es las caídas, ¿ya? Las caídas tienen una definición que ustedes la pueden ver ahí, que se refiere a los acontecimientos que se traducen en que la persona o el paciente en este caso desciende involuntariamente al suelo a un nivel superior, desde un nivel superior a un nivel inferior en cuanto a superficie, ¿ya? Es una definición también que encontré también que es bastante antigua, también que la dio un doctor, que también se refiere a los acontecimientos que se traducen que el paciente desciende involuntariamente. Ya hay consecuencias que son gravísimas en las caídas, pero ahí las vamos a ver posteriormente. Este refiere la bibliografía, que es un evento que se puede prevenir, ¿ya? ¿Y por qué se puede prevenir? Porque sencillamente no es tanta la casuística que tienen de los hospitales, pero sí las complicaciones sí son más grandes, ¿ya? Dice la referencia bibliográfica en que entre un 2 a un 12% de los pacientes en un hospital pueden tener una caída, ¿ya? Y acá en Chile, por lo tanto, tenemos una incidencia más o menos de 2,2 a 17 caídas por 1000 días de paciente hospitalizado. Entonces, es un indicador que existe y que tiene graves consecuencias, que si bien la casuística no es tan alta como uno podría pensar, pero sí se mantiene, ¿ya? Hay otro antecedente también re interesante, que el 50% de los pacientes que caen durante la hospitalización tienen antecedentes de haber caído previamente, ya sea en su casa, en la calle, y por eso muchas veces quienes más se caen en los hospitales son los adultos mayores. Y entre el 75 al 85% de estas caídas son las que se producen en la pieza o espacios cercanos a la cama del paciente. Y esto es un estudio que se realizó en el 2008 y que después fue confirmado en el 2017, manteniendo los porcentajes, ¿ya? Entonces esta cosa no es que nosotros queramos porque este es un indicador de calidad, ¿ya? Sino que es un indicador porque tiene riesgo, tiene consecuencias y tiene complicaciones posteriores. Bueno, también hay ciertos factores de riesgo que también dice la literatura que están asociados. Por ejemplo,
caídas previas, como bien decían que el 50% de las personas que se caen dentro del hospital tuvo una caída previa anteriormente. Si tienen inestabilidad al caminar, por ejemplo, las personas que están con un accidente vascular y que están recién estableciendo la marcha posterior a su accidente vascular porque tienen una paresia, donde quiere decir que la pierna o el brazo o parte de su cuerpo no se puede mover adecuadamente, puede tener una inestabilidad al caminar. Entonces, si tiene una inestabilidad al caminar, tiene más riesgo de tener una caída. Si tiene alteración del equilibrio, si, por ejemplo, yo creo que a ustedes también les pasa, por ejemplo, si yo estoy mucho rato sentada o acostada 3, 4 días y me levanto de un sopetón, me mareo y obviamente me puedo caer. Imagínense las personas mayores que llevan 5, 7, 10 días hospitalizados en cama, ¿ya? El uso de medicamentos, por ejemplo, los que son sedantes, incluso hasta los antihipertensivos también pueden, es un factor de riesgo para generar caídas. Si tienen temblores musculares, si por ejemplo estas personas utilizan antes de la hospitalización dispositivos de ayuda, burrito, muleta, también tienen un mayor riesgo de tener una caída. Déficit visual, si la persona no ve bien, hasta a uno le pasa, o por ejemplo yo a mi edad, que no soy adulta mayor, si yo no veo bien, puedo tener un riesgo también a caerme. Imagínense las personas mayores que ya tienen esta inestabilidad fisiológica por una cosa de envejecimiento propio de la edad, también es un riesgo. La alteración cognitiva, ya todas las personas que están pasando por demencia, Alzheimer u otra, tienen mayor riesgo a caerse dentro del hospital y también las personas que tienen incontinencia. Que esto ustedes lo van a ver mucho mayormente en tercer año cuando vean todo lo que son los síndromes geriátricos y ahora posteriormente cuando vean todo lo que es la valoración del adulto mayor, ¿ya? ¿Por qué yo hablo un poco más del adulto mayor? Porque en cierta forma los adultos mayores son los que más tenemos dentro de los hospitalizados. Yo creo que más del 70% de los hospitalizados en nuestros servicios clínicos de atención cerrada en el hospital público son adultos mayores, ¿ya? Entonces es un factor importante que tenemos que considerar a las caídas. Y como bien dice ahí en el último tópico, que ocurre mayormente en los pacientes hospitalizados, ¿ya? Y las consecuencias son variadas, provocan principalmente lesiones físicas, ya un factor de riesgo importante para la fractura de cadera. Una persona que se cae dentro del hospital tiene un riesgo importante de alguna lesión física, o puede ser un hematoma, una fractura, una disfunción temporal, ¿cierto? Aparte, problemas psicológicos. ¿A qué se refiere con esto? Que los problemas psicológicos son, por ejemplo, que a mí me da miedo después salir a la calle o me da miedo estar hospitalizada porque me puedo caer. Después no voy a querer pararme porque me puedo caer. Entonces empieza toda esta seguidilla de consecuencias a través de solamente una caída. Obviamente el tiempo más prolongado de hospitalización y el tiempo prolongado aumenta significativamente los costos porque vienen las complicaciones, o sea, la persona se iba a ir de alta, el caso que yo les contaba, se iba a ir de alta, se cae durante la noche, tiene una fractura de cadera, está un mes y medio más hospitalizado con riesgo a que haga una neumonía o una lesión por presión o sufra otra caída. Por lo tanto, tenemos nosotros que prevenir esto. Si no queremos que este sea un evento, que este evento adverso no esté dentro de nuestro servicio y que nosotros como enfermeros no seamos responsables de ello, debemos prevenirlo. ¿Y por qué es importante saber que debemos prevenirlo y por qué nuestra actuación como profesionales de enfermería es tan importante? Porque recuerde la normativa legal que nos avala a nosotros. ¿Ya? Nosotros tenemos sobre nuestros hombros todo lo que es la gestión del cuidado. Y la gestión del cuidado establece en su código 113 del Código Sanitario, en su artículo 113 del Código Sanitario, que nosotros somos las responsables de gestionar el cuidado en qué? En todo lo que es el cuidado propiamente tal clínico, en la rehabilitación y en la restauración de la salud. Por lo tanto, es de vital importancia que nosotros tengamos esto escrito en nuestra memoria, escrito en nuestra frente, que las caídas sí se pueden prevenir, porque no queremos tener estas consecuencias fatales con nuestras personas que están hospitalizadas en el servicio donde nosotros vamos a trabajar. Bien, como ya vimos todo el contexto general de lo que son las caídas, qué es lo que son, cuáles son los factores de riesgo, las consecuencias y todo lo anterior que vimos en la diapositiva,
Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? O en el caso de ustedes como estudiantes de enfermería primer año, ¿ya? Debemos prevenir, ¿ya? ¿Y cómo se previene? Específicamente con dos aspectos generales, uno que son las medidas generales y otro que es la valoración del riesgo. Vamos primero a hablar de todo lo que son las medidas generales. Y estas medidas incluyen la iluminación, ya sea de los pasillos, de los baños, de la sala. Y esto porque es importante que yo como profesional de enfermería me debo dar cuenta. ¿Por qué? Porque si yo no tengo luz no puedo ver. Y si generalmente la población mayormente que está hospitalizada en los centros de salud son personas adultas mayores, va a tener más riesgo a caerse, ¿ya? Hay que tener siempre la precaución de la limpieza de los pisos, pero no solamente la limpieza, sino que estén secos. Generalmente los servicios hospitalarios tienen pisos que tienen que ser lavables, ya sea cerámica, flexi u otro. ¿Y por qué tiene que ser lavable? Por todo el riesgo que hay de fluido, ¿ya? Entonces tiene que ser de rápida limpieza. Y para la limpieza que se realiza diariamente, a veces 2 o 3 veces en el día, dependiendo de cada servicio y de la normativa que tenga también el hospital, lo humedecen, lo limpian con mopa húmeda, con un desinfectante. Y ha pasado que las personas que realizan el aseo pasan y posteriormente la persona que está acostada se levanta porque quiere ir al baño y se resbala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso como enfermeros? Cautelar de que esa limpieza y de pisos se mantenga adecuada para el contexto de la unidad donde yo estoy trabajando o voy a hacer la práctica en un futuro. ¿Ya? Este tercer punto, que es los timbres en buen estado, es bastante complejo porque mayormente en los servicios públicos donde nosotros hacemos nuestras prácticas, los timbres no están funcionando, ¿ya? Porque es bueno tener los timbres en buen estado porque la persona que si recibe o si llega a caer o si necesita alguna cosa, va a poder llamar rápidamente a la central de enfermería para poder solicitar la ayuda que requiere, ¿ya? Es complejo, este ya es un problema más estructural en los servicios hospitalarios de atención pública porque no lo tenemos habilitado totalmente. En algunos servicios sí, pero en otros no. Y obviamente los pasillos y salas despejados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sea los tachos de basura, los portazueros, los equipos que yo tomo exámenes, estén de una forma, porque hay lugares en donde no existe sala donde yo pueda guardar elementos, sino que solo todo se deja dentro de los pasillos. Entonces, uno como profesional de enfermería y ustedes también como enfermeros en formación debemos cerciorarnos de que cada vez que yo vaya a hacer alguna cosa con la persona que estoy atendiendo o que esa persona requiera ayuda, debemos mantener los pasillos y las salas lo más despejado posible para evitar las caídas. Bueno, y otro aspecto que también cómo se podemos prevenir a través de la valoración del riesgo. Si bien esta valoración nosotros no la vamos a hacer en este momento porque para realizar la valoración se requiere mayor conocimiento de ciertos aspectos biofisiopatológicos de las enfermedades y también del proceso de hospitalización, nosotros debemos saber que existe, ¿ya? Y esta escala de valoración generalmente la aplica la enfermera o enfermero que está de turno en la entrega de turno, la recepción de paciente o también la interna de enfermería o el interno de enfermería. No es una actividad que nosotros vamos a hacer en un contexto de primer año. Sin embargo, es importante que conozcamos que para valorar el riesgo de caída que tiene una persona, debemos nosotros conocerla, ya que existe una escala de valoración del riesgo. Y en este caso, la escala de valoración del riesgo es la escala de Doughton. Y la escala de Doughton tiene estos cinco tópicos que ustedes ven ahí. Las caídas previas, ¿cierto? Si tiene o no medicación, si tiene un déficit o no sensorial, cómo está el estado mental y la deambulación. Mientras más puntos tenga la persona al sumarlo, mayor es el riesgo de caída. Y se clasifican en estos tres colores que ustedes lo ven ahí. Alto riesgo de color rojo y con esa cantidad de puntos, riesgo medio de color amarillo de 3 a 7 puntos y de bajo riesgo de color verde de 0 a 2 puntos. ¿Por qué importante estos colores? Porque en algunos servicios clínicos la enfermera o el enfermero, ¿qué es lo que hace? Realiza la valoración del riesgo y le coloca el color a la cama, un circulito, un triángulo, mayormente son círculos, ¿ya? Entonces lo exhibió la enfermera, entonces es una cosa más visual. En
¿cómo se llama? En la unidad del paciente le coloco donde está la identificación un círculo color rojo, inmediatamente voy a saber que esa persona que estoy atendiendo tiene un alto riesgo de caída en la escala de valoración del riesgo de Downton. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros lo sepamos? Porque existe. Y para prevenir debemos tener todas estas medidas generales que hablamos, pero también debemos saber que se debe aplicar la valoración del riesgo, porque hay estudios que refieren que si la enfermera o el enfermero aplica la evaluación del riesgo, hay disminución, valga la redundancia, del riesgo de sufrir caída de esa persona. ¿Ya? Entonces ustedes ahí tienen la escala, ahí está la fotito y también tienen ahí los colores de la identificación. Entonces cuando ustedes puedan acceder al hospital o podamos entrar al hospital, van a darse cuenta de que las personas van a tener solamente un circulito en su unidad de paciente marcado. Entonces usted va a decir, si está con círculo amarillo, tiene mediano riesgo, entonces ¿qué actividades debemos realizar? ¿Sí? Bueno, nosotros en la diapositiva anterior vimos todo lo que son las medidas generales de cuidado más la valoración del riesgo, pero aparte debemos hacer cuidado específico en el contexto de estudiante de enfermería de primer año. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver estos 6 tópicos que nosotros debemos realizar y debemos darnos cuenta cuando hagamos nuestra valoración, cuando hagamos nuestro registro y cuando hagamos la recepción de pacientes. Primero que todo debemos fijarnos que también es un requisito de calidad porque la acreditación, cuando van a acreditar a los hospitales se dan cuenta de que dentro de los planes de enfermería o dentro de las indicaciones de enfermería esté descrito esto que ustedes ven acá, que es las barandas arriba. ¿Ya? Si una persona está hospitalizada, tiene un alto riesgo de sufrir caídas o está con un circulito rojo, las barandas siempre tienen que estar arriba en todo momento. Y no solamente para eso, yo estoy dando un ejemplo, ¿ya? Sino que como normativa hospitalaria indica que las barandas de pacientes hospitalizados que están encamados tienen que estar arriba en todo momento. Si yo voy a revisar, bajo la baranda y te termino de revisar, vuelvo a subir la baranda, ¿ya? En el caso de las personas que están caminando o que tienen que deambular por indicación kinesiológica, por indicación médica, la deambulación tiene que ser asistida, ¿ya? Y está en el último tópico. Y esta deambulación tiene que ser asistida en el sentido que yo tengo que acompañar a la persona al baño, esperarlo y si necesita ayuda, también ayudarlo en el baño. Si necesita caminar porque tiene que hacer ejercicio kinesiológico para mover y fortalecer su musculatura, la acompaño a caminar en el pasillo. Pero esa deambulación tiene que estar asistida, no puede caminar sola la persona, ¿ya? Pero eso todo depende también de la indicación que tenga médicamente. Y como tiene que estar asistida, tiene que haber un acompañamiento continuo con la persona. No es que yo voy a verlo en un momento, después me desaparezco toda la mañana y después lo voy a ver nuevamente. El acompañamiento es en todo momento. Hay establecimientos de salud que lo que hacen es establecer, sobre todo las personas que tienen alto riesgo de caída, establecen el sistema de cuidador, ¿ya? Que tiene que haber un cuidador constantemente al lado de la persona para que realice este acompañamiento continuo. En el caso de nosotros, o en el caso de ustedes como estudiantes de enfermería o enfermeros en formación, nosotros cumplimos ese papel muchas veces porque ustedes cuando van a la práctica hospitalaria están toda la mañana continuamente cerca de la persona que ustedes están atendiendo. No se mueven de ahí. Por lo tanto, hacen acompañamiento. Y si en caso de que la persona necesitara, por ejemplo, de repente hay familiares que lo van a ver y muchas veces los familiares se quedan ahí también en las noches, también es una alternativa. Puede ser por el estudiante, puede ser por un cuidador específico, puede ser por un familiar. Pero la idea es que si una persona tiene un alto riesgo de caída, pueda tener un acompañamiento. Otro requisito de calidad que debemos tener para cumplir con este indicador, ¿cierto? Es que las camas deben estar frenadas, no deben moverse y deben ser lo más bajo posible. ¿Por qué tienen que ser bajas? Porque en caso de que la persona se desestabilice y se caiga, el golpe va a ser menor. En este sentido, es muy importante cuando uno llega a la recepción de turno, recibe a la persona, la valora, tiene que ver si la cama está frenada y si está baja. Si la cama no está baja,
tenemos que nosotros bajarla y también tenemos que frenarla. Si yo, por ejemplo, quiero mover la cama porque le voy a lavar el pelo, porque le voy a hacer aseo genital, porque le voy a cambiar la sábana, tengo que mover la cama, bajar las barandas, hacer lo que tengo que hacer, subir la baranda, frenar la cama y mantenerla baja. Hay que tener harto ojo, sí, con la altura de las camas, sobre todo con los pacientes mayormente que tienen sondaje vesical. En este sentido, el sondaje vesical no tiene que quedar menor a 10 centímetros del suelo, ¿ya? Y en ese caso tiene que ser la cama un poquito más alta, pero en el único caso. Bueno, también esto tiene que tener una vigilancia constante y ahí donde el papel de enfermería cumple un rol importantísimo porque nosotros como enfermeros debemos supervisar constantemente las actividades que realiza el personal técnico y las que realicen también las otras personas que ejercen también cuidado, kinesiólogos, médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, ¿ya? Es una vigilancia estricta a través también de, puede ser de pautas de supervisión. Puede ser también a través de la misma pauta de clasificación o valoración del riesgo, o también de la observación, ¿ya? Y también un punto importante es la contención. Este es bien importante y lo voy a ver en la otra diapositiva en específico porque esto no lo debemos ocupar siempre. Mayormente ustedes lo van a ver en el hospital en la mayoría de las personas adultas mayores hospitalizadas. Sin embargo, la contención física es el último eslabón de la cadena de contención, ¿ya? Por lo tanto, si la persona está descompensada, si está muy inquieta, si está con delirio, debemos tener otras medidas previamente antes de llegar a la contención física. Pero en caso de que no se pueda con las otras medidas, la última opción es la contención física, que la vamos a ver ahora. Ya. Entonces, esta es la contención física que ustedes ven ahí, una persona en la cama hospitalizada que tiene contención de tórax, abdomen, ¿cierto? De manos y de pies. La contención se utiliza como un mecanismo para restringir el movimiento, ya sea de una parte del cuerpo o de la totalidad, con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo al paciente o a otras personas. Y ahí como están estos dos dibujitos, pero debe utilizarse como último recurso, no el primero. Para la contención, lo primero que se hace a nivel de normativa legal, lo que dice la norma, es que tiene que haber una contención emocional. Ya si la persona está descompensada, si está inquieta, me acerco y establezco una comunicación con la persona, la reoriento donde está, porque muchas veces estas alteraciones ocurren porque la persona se encuentra desorientada. Entonces, si uno la vuelve a orientar, mire, usted está en el hospital, se operó de esto, usted se llama tanto, tiene tanta edad, uno la va orientando a contexto hospitalario. Y eso se llama la contención emocional, la primera que se ocupa. Posteriormente, si la persona con esta contención ya no le resulta, está muy todavía comprometida, muy inquieta, está que no puede, quiere moverse, levantarse y genera problemas en la dinámica de trabajo del servicio, tiene que haber una contención farmacológica. Esta contención farmacológica tiene que ser indicada por el médico, por lo tanto la persona tiene que ser evaluada por un médico. Generalmente en los servicios públicos donde nosotros hacemos nuestras prácticas, no existe tanta contención farmacológica porque no tenemos los recursos económicos para poder acceder a fármacos que hagan una contención farmacológica de calidad. Ya solamente tenemos fármacos que realizan un adormecimiento a las personas, por lo tanto las personas están tranquilas, pero están siempre durmiendo. Y ese es el gran problema que tenemos con la contención farmacológica, por lo menos hasta el año pasado, en los servicios públicos que nosotros asistimos para hacer nuestras prácticas. No es así en el privado. En los privados tienen más acceso a medicamentos que son un poco más caros y que la persona se logra mantener un poco más tranquila, más quieta, pero está conectada con el medio, se puede mover y se mantiene más orientada. Y posteriormente, si la persona, tanto con la contención emocional, no le pasa absolutamente nada, viene el médico, lo evalúa,
le da el tratamiento, esperan 2 días y la persona sigue con esta descompensación, con esta inquietud psicomotora, con este delirio, y quiere incorporarse en la cama, quiere salir de la cama, quiere saltar de la cama, se pone agresivo con el personal de salud, el último recurso es la contención física. Y para esta contención física se utilizan estos elementos que ustedes ven ahí, que son los elementos de contención, ¿ya? Y en este sentido, el elemento de contención mayormente usado son las muñequeras, las que se ocupan en ambos brazos, en las muñecas de ambos brazos. Posteriormente, cuando la persona no se puede mover los brazos, muchas veces se pone inquieta de pies. Por lo tanto, posteriormente se ocupa la contención de pies, que es la que ustedes ven ahí, donde está el caballero afirmado al final. Y si el caballero ya con eso, o la persona que está hospitalizada, no se mantiene quieto, viene la contención de tórax y abdomen, que es la que ustedes ven en la parte central del dibujo. Para esto yo necesito personal que sepa cómo manejar la contención, puesto que estos elementos, por lo menos en el servicio hospitalario o en los servicios públicos, son escasos. ¿Qué es lo que nosotros ocupamos? Ocupamos el ingenio de enfermería, que le llamamos muchas veces la parte hospitalaria, y se ocupan sábanas, tanto para contener mayormente la parte central y se ocupan otro tipo de elementos como vendas, gasas para hacer la contención de lo que son las extremidades superiores e inferiores. Lo ideal es que sean de este tipo, ¿por qué? Porque ustedes, si se dan cuenta, tienen un ancho que es adecuado, más o menos de 10 o 15 centímetros, que hace que la compresión, o cuando si la persona se llega a mover, no se genere como un- una compresión así estrecha, sino que el tener más superficie para poder contener va a generar que haya menos riesgo de una compresión severa, ¿ya? Y en este caso, si lo necesitáramos, ¿cómo es la técnica? Aquí yo le anoté la técnica mayormente de las extremidades. Cuando uno tiene que hacer la contención, tiene que hacerla manteniendo la posición anatómica de la extremidad mayormente. No tirar el brazo que quede pegado a la baranda. Eso es un maltrato, ¿ya? Eso no se puede realizar. Y eso me va a influir directamente en la satisfacción que tenga, ya sea el familiar o la persona, ¿ya? Se puede realizar en los tobillos, muñecas y tronco, pero nunca en los huesos largos. Ya nunca tengo que en la tibia, en el peroné, en el fémur, ninguno de esos. ¿Por qué? Porque tengo riesgo a fractura. ¿Ya? Entonces siempre se tienen que hacer en esta zona estratégica manteniendo la posición fisiológica y anatómica del cuerpo. Para poder colocarla yo tengo que proteger la piel previamente, le tengo que echar crema, le tengo que contener con algo que sea más suave, ya sea una venda suave, puede ser un apósito de venda gasa de algodón y posteriormente le coloco la contención, ya porque eso va a proteger que yo le pueda generar una lesión de piel. No se debe comprimir, tiene que por lo menos lo mismo que uno hacíamos, ¿se acuerdan en el vendaje? Que dejamos que pudiera pasar mi dedo, ¿cierto? Bajo el vendaje para que esto no quedara comprimido, es lo mismo que se utiliza acá. Vigilar siempre, al igual que los vendajes, la irrigación distal. Si está pálida la extremidad, si está color marmóreo, debemos dejar de comprimir o dejar de realizar la contención o fijarnos más en la forma de compresión. Contener a una estructura fija de la cama, ya no una estructura móvil. ¿Por qué? Porque si yo lo anoto a la baranda o lo contengo a la baranda, ¿qué va a hacer? Yo subo a la baranda y el brazo se va a elevar. Bajo la baranda, el brazo o la extremidad se va a bajar. Por lo tanto, voy a tener mucho más riesgo de lesión. ¿Ya? Debe, y lo que dice también la normativa, es que debe tener un consentimiento, ¿ya? Por eso esto es un aspecto también ético, que la persona debe o el familiar debe conocer que su familiar hospitalizado está con esta descompensación de tipo temporoespacial o de tipo delirio o psicomotora que impide que se le pueda realizar un cuidado de calidad, lo tengo que informar al familiar y el familiar debe consentir informadamente que se le pueden colocar estas contenciones físicas. Si no se hace esto, estoy violando
un aspecto de la ley y deberes de la ley de deberes y derechos de los pacientes, que es la información, ¿ya? Y posteriormente debo tener un registro y siempre debo vigilar, que es un aspecto general. ¿Se acuerdan que uno de los cuidados que debemos realizar siempre es la vigilancia? ¿Sí? Entonces, todo esto que yo les acabo de nombrar es lo que nosotros debemos realizar para prevenir las caídas, considerando en este último tópico que la contención es el último recurso, o la contención física me refiero, es el último recurso para poder prevenir las caídas. El otro indicador de calidad que vamos a ver, que es las lesiones por presión, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver una extremidad inferior que tiene un talón bastante rojo, y ese ya es una lesión por presión, independientemente si no tiene una lesión, por así decirlo, con la abertura de todo lo que es la parte del tejido cutáneo, ¿ya? Esta es considerada también una lesión por presión grado 1 porque no cede a la presión, ¿ya? Bueno, ahí ustedes ven la definición de las lesiones por presión, también llamadas úlceras por presión. Antiguamente se le llamaban escara, úlceras por decúbito, pero ahora últimamente, ya yo creo en los últimos 5 años, se le estaba llamando lesiones por presión porque son de varios orígenes, principalmente de origen isquémico, que se localiza en la piel y los tejidos subyacentes. Puede haber pérdida cutánea o tisular dependiendo del grado de lesión por presión que se tenga, ¿ya? ¿Y por qué se producen esto? Por la presión prolongada, ya sea de una superficie externa con la interna, que es mi hueso, mi músculo, ¿ya? O el músculo de la persona, entre dos planos duros, ¿ya? Puede ser por presión, puede ser por fricción o puede ser por cizallamiento. El cizallamiento, o también la fuerza de pinzamiento vascular que se llama, es cuando yo hago es cuando la piel se mueve tangencialmente distinta a lo que se mueve el plano donde está descansando, ¿ya? Esto pasa siempre, por ejemplo, cuando yo subo a los pacientes, o ustedes puede pasarle cuando se acomodan en la silla o en la cama. Ustedes ven que en la cama, ¿cierto? Y un ejemplo súper claro, ustedes se acoginan, están en su computador y de repente van viendo que se van bajando lentamente hasta que después casi terminan acostados en su cama. Entonces, esa fuerza que va ejerciendo, que es como una fricción, pero también la piel se va desplazando al mismo tiempo que el plano duro de la cama, se llama cizallamiento o pinzamiento, ¿ya? Y esto también puede ocurrir en las personas hospitalizadas y también o por fricción, ya que cuando las personas se rozan la sábana también hay una lesión por fricción. Sin embargo, actualmente todas estas se van diferenciando y solamente actualmente la lesión por presión está siendo considerada solamente por la presión constante entre dos planos, uno que es la piel duro y otro, o el plano de la piel, y el otro que es el plano externo, ya sea de la cama, colchón, silla u otro. ¿Por qué es importante saber de lo que son las lesiones por presión? Porque ahí, como dice ese cuadrado, perdón, amarillo, el 95% se puede prevenir, ¿ya? Este 95% yo lo puedo prevenir, eh, y no lo digo yo, lo dice ahí los estudiosos, que en este caso fue Hibbs, que en el año 1985, que fueron unos científicos que descubrieron de que las úlceras por presión en este tiempo se podían prevenir solamente con el cuidado. Entonces, en este caso, se volvió a repetir el estudio en el año 2018, y volvió a reafirmar eso, pero no en el 95%, sino que en un 97%. Entonces, en este caso, tenemos mucho que nosotros como enfermeras y enfermeros tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos los grandes responsables. ¿Por qué? Porque todo el cuidado que se refiere para prevenir las lesiones por presión es solamente cuidado de enfermería. No hay nada más que eso. Entonces debemos tener harto ahí nosotros que decir y cómo actuar. ¿Ya? Y por eso es tan importante, y por eso también lo volvió a decir los estudios, de que el 95% se puede prevenir. Ya, bueno, y ahora el 2018 el 97%. Bueno, y ahí hay un cartel importante porque la OMS en el año 2005, y lo sigue manteniendo, que dice: la forma de valorar la calidad asistencial de un centro hospitalario viene dado de la cantidad de úlceras que se producen en pacientes hospitalizados.
Y hay algunos escritos por ahí que también dicen que las lesiones por presión son en su 98% cuidados de enfermería. Y es ahí la importancia que nosotros debemos darle a la prevención de este tipo de lesiones, porque es un indicador de calidad. Entonces, si yo le digo o un familiar, por ejemplo, mío se hospitaliza y le digo, vamos a salir de alta, pero justo me dice la enfermera, es que se hizo una lesión por presión. ¿Cómo valorarían ustedes la calidad de la atención? Mala. ¿Cómo va a ser una lesión por presión y me lo llevo con esa herida a la casa? Entonces, eso es lo que debemos entender nosotros como enfermeros y ustedes como enfermeros en formación, de que nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que vamos a hacer y los cuidados que vamos a entregar a la persona que estamos atendiendo. ¿Ya? Bien, y ya vamos viendo cómo nosotros podemos prevenir las lesiones por presión. Hay distintos tipos, ¿ya? Yo solamente coloqué aquí los aspectos que nosotros y que yo les puedo enseñar como para ustedes como estudiante de primer año, porque ya después van a ir ustedes adquiriendo más conocimiento, ya sean ciencias básicas y también en la parte profesional, en el quehacer profesional, que vamos a tener que modificar algunas cosas, o sea, no modificar, sino que profundizar en algunos aspectos. Yo solamente les coloqué acá lo que nosotros como estudiantes en el contexto de primer año podemos realizar. ¿Ya? Perdón. Primero, para que ustedes sepan, al igual que nosotros valoramos el riesgo de las personas que pueden sufrir caída, en las personas que tienen riesgo a sufrir úlceras por presión también se realiza la valoración del riesgo. Esta valoración del riesgo se realiza a través de escalas, ¿ya? Que escalas que incluyen mayormente las características de la piel, incluyen todo lo que es la parte de cizallamiento en algunas escalas, el aporte nutricional, si tiene o no sondaje, ya hay distintas escalas. Las que aprueba el Ministerio de Salud a nivel de Chile son tres. Una que es la escala de Norton, que ustedes son las más utilizadas a nivel hospitalario en servicios médico-quirúrgicos. La escala de Braden y Brexton, que es la utilizada mayormente en los servicios de UCI y en pediatría. Y la escala EMINA. Todos estos nombres no es que se los coloquen, la EMINA es una sigla. Sin embargo, la escala de Norton fueron por personas que descubrieron o hicieron esta escala, fueron las que la realizaron por primera vez. Y cabe destacar que la escala que más utilizada a nivel mundial es la escala de Braden y Norton, y específicamente la escala de Braden porque esta incluye todo lo que es la parte de cizallamiento. La otra escala, la mayoría no incluye lo que es la valoración del cizallamiento, que es lo que yo les decía, este roce que ocurre entre la cama y la superficie de la piel. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros encontrar un aspecto, para poder prevenir, perdón, las lesiones por presión en un centro hospitalario, es que las personas deben tener una valoración del riesgo. Persona que llega a hospitalizarse, persona que se realiza valoración del riesgo de lesiones por presión. En cualquiera de las escalas que está aprobada por el Ministerio. En Chile y actualmente los servicios que nosotros visitamos es Norton y Braden, ¿ya? Y esas son las que ustedes tienen que tener en su memoria. Yo les voy a subir igual a la plataforma, les voy a dejar como bibliografía para que ustedes conozcan los dos tipos de escala y los tópicos que abarcan. ¿Por qué no se las muestro ahora? ¿Por qué? Porque no es la finalidad de este nivel conocer qué aspectos evalúa cada escala, perdón, sino es conocer que la persona tiene que ser evaluada, porque eso va a prevenir la lesión por presión, ¿sí? Otro aspecto que tienen que, para prevenir las lesiones por presión, es la valoración de la piel continua, vigilancia constante. Y aquí es un trabajo de enfermería de joyería. ¿Por qué? Porque las lesiones por presión, como ustedes ven que es una lesión isquémica porque se origina entre la presión de una superficie con otra, ¿cierto? Y la necrosis empieza a ocurrir una vez cursado 30 minutos. O sea, y ustedes mismos lo pueden ver. Yo creo que están escuchando ahora esta diapositiva y a lo mejor llevan 20 minutos sentados en el computador o incluso más y ya les empieza a doler la espalda y se empiezan a mover de un lado para el otro. O cuando uno viaja en el bus, ¿ya?
o en un bus, por ejemplo, o en un viaje de avión de 15 horas, uno, ¿qué es lo que hace? Termina muy agotado y termina con la espalda muchas veces roja o los talones rojos o los glúteos rojos. Por esto mismo, por la presión. ¿Y qué pasa con una persona que está hospitalizada, que no tiene movimiento, ¿cierto? Que no se puede mover por sí sola? ¿Qué es lo que pasa con ella? La presión va a ser constante. Por lo tanto, no va a ser este movimiento que yo hago, me muevo para un lado, cambio de posición o en la misma cama. Yo me siento, después me voy bajando, después me vuelvo a sentar. Las personas hospitalizadas muchas veces que tienen a lo mejor un déficit motor no pueden realizar esto. Entonces, es ahí lo importante de la valoración de la piel. Y primeramente valorar las zonas de apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Que yo tengo que valorar todo lo que tenga prominencia ósea. ¿Ya? Todas las zonas de apoyo que tengan prominencia ósea y junto a los dos tópicos que ustedes ven ahí, por ejemplo, codos, nuca, o voy a ir de cefalocaudal, nuca, omóplatos, codos, talones, coxis, o sea, coxis, glúteo, talones. Las zonas que más tienen lesión son los talones. Ya cerca de un 60% de la población que tiene lesiones por presión son de talones. Y glúteo y sacro, sacroglútea o sacrocoxigio glútea, que son mayormente las zonas donde más ustedes van a encontrar lesiones por presión en los adultos. En los niños mayormente en la zona de la nuca, ya porque como los niños son más cabezones, ellos mayormente hacen lesiones y tienen la piel mucho más delgadita en la cabeza de la que tenemos nosotros, hacen rápidamente lesiones por presión a nivel de la nuca. Entonces, siempre nosotros cuando vamos a valorar y ustedes se enfrenten a una persona hospitalizada, deben valorar la piel tanto en las zonas de apoyo, los glúteos, por ejemplo, como en las prominencias óseas, codos, omóplatos, coxis, sacro, talones. Hay otras zonas de apoyo, por ejemplo, ahora que se está viendo harto, en las personas con COVID se tienen que colocar de prono. Ya el prono, la posición prono es la posición de guatita, como uno le llama coloquialmente. ¿Y qué pasa con las mujeres? Que hay un gran problema, porque las mamas están sufriendo lesiones por presión asociada al encamamiento en prono. Por lo tanto, debemos también cuidar toda esta zona. Se fijan que no es zona de prominencia ósea, pero sí es zona de apoyo. El mentón también se está viendo ahora, lesiones por presión en mentón en personas que están en prono. Por lo tanto, la valoración de la piel constante, la vigilancia y el ojo que yo pueda colocar como estudiante de enfermería en estos puntos es de vital importancia para prevenir una lesión más grande. Y también tenemos que valorar todas las zonas sometidas a humedad, porque muchas veces las lesiones por presión se originan y se juntan y hacen lesiones mixtas, que son lesiones por humedad. Por ejemplo, la ingle, que está asociada también al sondaje vesical, que muchas veces las personas pueden hacer ahí una lesión, o lesiones por presión en sondas nasogástricas, en el orificio nasal. La sonda atraviesa y la sonda jamás se mueve y hemos encontrado muchas veces, no pocas, muchas veces, lesiones en las fosas nasales. Bueno, lo otro sería también, otro tópico que tenemos que nosotros aportar también es la control de la presión. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Que debemos controlar la presión de los puntos de apoyo. Y ahí, como ustedes ven en ese pequeño dibujito, debemos acoginar las zonas, ¿ya? No con cojines muy blandos porque el que es muy blando va prontamente a adelgazar y va a generar el roce entre las dos zonas que yo quiero darle el confort, ¿ya? Entonces debo movilizar a los pacientes cada 2 horas como mínimo. Recuerden que yo les decía hace un ratito atrás que la necrosis se empieza a realizar 30 minutos en la misma posición. Cuando yo junto dos planos en una misma posición, a una misma presión, a los 30 minutos ya hay una necrosis de los capilares. Imagínense las 2 horas. Pero como en el servicio hospitalero no podemos hacer los cambios cada 2 horas o cada media hora, perdón, con el poco personal que tenemos, debemos establecerlo cada 2 horas. Entonces se debe movilizar. Y siempre yo le digo esto a los chiquillos, y lo van a ver, lo van a escuchar sus compañeros, lo han escuchado también, que nosotros les digo que parece pollito al espiedo. Ya la persona se mueve en decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, decúbito supino, decúbito, y así.
todo el día va movilizándose cada 2 horas, porque el movilizar disminuye el riesgo de úlceras por presión o de lesión por presión. Los cambios posturales, ¿cierto? De cúbito lateral izquierdo, de cúbito supino, de cúbito lateral derecho. Y obviamente también debemos tener la superficie de manejo de la presión. Yo creo que a lo mejor ustedes han escuchado o han visto todo lo que se refiere a lo que son los colchones antiescaras, ya que son unos colchones de aire alternante que son plásticos que se van llenando las pelotitas de acuerdo a la presión de aire que tengan. Esos colchones son de utilidad, ¿ya? Para las personas que tienen riesgo a sufrir lesiones por presión. Sin embargo, hay que tener harto cuidado con la presión de aire que yo vaya a colocar o se vaya a programar, porque hemos visto y nos pasa que personas muy delgaditas, adultas mayores muy delgaditas, están con la insuflación al máximo, que son como para personas de 180 kilos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros como profesionales de enfermería, la regulación de las superficies de manejo de la presión. Ahora hay otros colchones, nosotros tenemos dos tipos en los servicios clínicos, uno que es de aire alternante, que es este colchón antiescaras que se le inflan las pelotitas, y otro que es el viscoelástico, que tiene una espuma que es distinta, que absorbe la presión y tiene una superficie que no es plástica que se resbala, sino que una superficie lavable, pero que no es resbalosa. Y obviamente la protección local, si yo lo debo lubricar, debo mantenerlo bien hidratado, lo debo lubricar y le puedo colocar apósitos que son para protección, que son delgados, que previenen la fricción, que disminuyen la presión, que se pueden colocar. No les voy a hablar de apósito ahora porque es un contenido ya cuando ustedes conozcan todo lo que son las bases fisiopatológicas de las lesiones. Pero para que ustedes sepan que la protección local se realiza tanto con lubricación como apósitos especiales de protección. Y otro aspecto muy importante para la prevención de las lesiones por presión es la nutrición e hidratación. ¿Por qué? Porque la persona que está poco hidratada va a tener más riesgo de lesiones por presión porque su piel va a estar seca. Entonces yo lo voy a colocar con presión y ¿qué va a pasar? La persona va a generar una lesión por su piel seca. Y también si la persona está mal alimentada, la cicatrización va a ser un proceso mucho más lento. Y obviamente si yo tengo una mejor oxigenación, el oxígeno va a mejorar la circulación, ¿cierto? Y la irrigación sanguínea en esa zona donde hay una disminución. Por lo tanto, yo les hablé someramente de cada aspecto porque son conocimientos que nosotros debemos tener, que lo vemos mayormente aplicado en la práctica clínica, que lo vamos a ver, yo creo, mayormente reconvertido este año, pero son aspectos que debemos profundizar mayormente en tercer año, sobre todo los aspectos fisiopatológicos, no corresponde a este nivel, ¿ya? Eso. Y bien, como último aspecto, aquí les dejé un videito que es de nuestra escuela, en donde habla de las posiciones terapéuticas, ¿ya? Y en este video dura creo que 14 minutos, igual un poco largo, pero ustedes van a poder darse cuenta de cómo se moviliza la persona y del acoginamiento que debe poseer para poder prevenir las lesiones por presión, ¿ya? Así que los invito a ver este link de interés que es de nuestra escuela, realizado por docentes de nuestra escuela, para que ustedes lo puedan visitar. Bueno, y ya finalizando, les agradezco la atención. Espero que lo que hayamos aprendido hoy sea de utilidad, que puedan llegar con hartas preguntas al Zoom sincrónico que vamos a hacer para que podamos ir dilucidar, podamos explicar mejor aquello que no hayan entendido. Y si no, cualquier cosa me pueden escribir ustedes a mi mail, ahí cibeles.gonzalez@ub.cl, y si no, lo pueden también canalizar con la profesora Paola o profesora Sandra, cualquier duda que tengan con respecto a los indicadores que vimos ahora. Espero que les haya sido de utilidad, que se cautiven aún más con la enfermería a pesar de esta virtualidad extraña. Espero que se hayan cautivado. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en el Zoom sincrónico.